Les saluda el diácono Oscar Lopera este martes 9 de marzo de 2021, tercera semana de Cuaresma. Hoy memoria libre, Santa Francisca Romana, religiosa. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Consciente de que estamos necesitados del amor, de la misericordia y el perdón del Señor, reconozcamos nuestras faltas y pecados y pidámosle perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Con un corazón contrito y humillado, acerquémonos a ese Padre de misericordia, Padre de ternura y amor, que siempre perdona nuestro pecado y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar la profecía de Daniel, capítulo 3, versículo 25 al 34 y versículo 43. Al Salmo 24 vamos a responder: recuerda, Señor, tu ternura. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, Azarías, puesto en pie, oró de esta forma. Alzó la voz en medio del fuego y dijo: por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestro pecado. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro, no nos defraudes. Señor, trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 24, recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, y pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado,
aquél encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo nos encontramos juntos para reflexionar y orar con la palabra de Dios. Hoy el texto bíblico nos sitúa ante una de las exigencias más difíciles para todo cristiano, el perdón. Todos queremos ser comprendidos en nuestra forma de actuar y que no nos interpreten mal, y sobre todo que nos disculpen y perdonen si hemos cometido algún error. Lastimosamente, en el corazón humano está muy arraigado el principio, venganza. Sí, perdón no. Por eso las guerras y los enfrentamientos son constantes en la sociedad. La lectura de estas palabras del Evangelio que nos ayudan a descubrir cómo es la justicia de Dios. El Papa Francisco nos enseña que la omnipotencia de Dios es su misericordia y su perdón. Con toda razón decimos que perdonar es divino. El periodista le pregunta al Papa, ¿recuerda cuándo tuvo de niño la primera experiencia de la misericordia? Y el Papa le responde, no tengo recuerdos concretos de cuándo era niño, pero sí de muchacho. Pienso en el padre Carlos Duarte Ibarra, el confesor que vi en mi parroquia ese 21 de septiembre de 1953, el día en que la iglesia celebra a San Mateo Apóstol y Evangelista. Tenía 17 años, me sentía acogido por la misericordia de Dios, confesándome con él. El sacerdote era originario de Corrientes, pero estaba en Buenos Aires, curándose de una leucemia. Murió el año siguiente. Recuerdo aún que después de su funeral y de su entierro, al regresar a casa me sentí como si me hubieran abandonado. Y lloré mucho aquella noche, mucho, oculto en mi habitación. ¿Por qué? Porque había perdido a una persona que me hacía sentir la misericordia de Dios. Pedro pregunta a Jesús cuántas veces tiene que perdonar y Jesús le responde contando la historia de aquel que debía una cantidad enorme a su Señor, algo así como 10,000 monedas de oro, pero fue perdonado. En cambio, a su vez fue incapaz de perdonar al compañero que le debía una pequeña cantidad. Sí, la venganza era una ley sagrada en todo el Antiguo Oriente, y el perdón se consideraba algo humillante. Jesús enseña a sus discípulos que el perdón debe ser ilimitado. Quien ha experimentado la misericordia del Padre en su vida no puede andar calculando las fronteras del perdón y la acogida a los hermanos. Hasta ahí tenemos pues ese manjar que tenemos hoy para este martes. De verdad que Pedro creía ser muy generoso, hasta 7 veces, y el Señor le responde, perdona siempre. Eso quiere decir hasta 70 veces 7, perdona siempre. Qué bueno que nuestro corazón estuviera siempre abierto al perdón, porque la medida del perdón no la tiene Dios, la tenemos cada uno de nosotros. Si yo soy limitado para perdonar, pues así voy a recibir limitación en el perdón, pero si soy amplio para perdonar, siempre voy a recibir perdón. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre tu rostro misericordioso y compasivo y te conceda la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué sencilla es esta bendición que Dios le dio a Moisés para que a su vez se la transmitiera a Aarón y Aarón al pueblo de Israel. Hoy estamos viviendo circunstancias
muy difíciles y especiales. Hay crisis en todos los campos. Hay crisis de fe, hay crisis moral, hay crisis económica, hay crisis financiera. Entonces, ¿cuánto nos puede ayudar si con convicción la ejercemos los padres mutuamente y la ejercemos hacia los hijos y motivamos a los hijos que bendigan a sus padres? ¿Cuánto bien podemos alcanzar? El Papa León XIII ha compuesto una oración a San José. A mí me parece muy bonita y por eso la comparto. A ti, oh bendito José. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiados tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder y auxilio socorra nuestras necesidades. Protege, providentísimo custodio de la Sagrada Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y, como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende a la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros protégenos con el perpetuo patrocinio, para que a tu ejemplo y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad. Amén. Señor les bendice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz día, la Virgen los acompañe.